Hola, buenos días, iglesia, ¿cómo están? Gusto de verlos. Bueno, no siempre ando contento. Sí, cuando tengo hambre no ando muy contento, que digamos. Pero me da mucho gusto verlos nuevamente. Quiero contarles a algunos que no me conocen que desde el año 2011 más o menos hasta el 2014, varias veces estuve aquí en este mismo edificio, en esta misma capilla, predicando el mensaje de la palabra de Dios, y me siento muy contento de volver a donde mis hermanos que están aquí reunidos. Me encanta ver personas que no conocía, me encanta conocer a otros hermanos, y me encanta que esta mañana estemos todos reunidos en torno a Jesucristo. Qué gran bendición, ¿no? Qué bendición es contar con el Señor esta mañana. Pues, ¿qué le parece si me acompañan en una oración? ¿Está bien? ¿Me pueden acompañar en una oración para que Dios bendiga el mensaje de esa palabra que toque los corazones? Solamente es Él, ¿verdad?, que puede hacer esa obra. Oremos. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que bendigas esta reunión, pero sobre todo, Señor, que bendigas el mensaje que voy a predicar. Que sea, Señor, de edificación, de aliento, de ánimo. Que si hay alguien, Señor, que está pasando algún problema, alguna dificultad, se ha sentido decepcionado de alguna persona o de ellos mismos, que por favor seas tú levantándolo, Señor, con el poder de Jesucristo. Padre Santo, tú eres Dios que puedes todas las cosas, y te pedimos, Señor, de que seas tú tocando los corazones en esta oportunidad. Gracias por escucharnos, gracias por estas alabanzas que has recibido ante el trono de tu gloria. Señor, sé tú en este momento gozándote, Señor, junto con nosotros de que estamos reunidos como tu pueblo, como tu iglesia. Señor, te doy gracias por esta reunión tan preciosa de mis hermanos, y te pido, Señor, que seas tú tocando los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero algunos de ustedes sabrán que en este mes o estos días en esta congregación me contaron que han estado tocando el tema de nuevos comienzos. ¿Es así? Nuevos comienzos, algo así. Y el tema de esta mañana se llama una nueva oportunidad. ¿Cuánto les gusta a ustedes las oportunidades? Una segunda oportunidad. Es el tema de hoy. Una nueva oportunidad o una segunda oportunidad. Yo me gozo en esta mañana de que Dios es un Dios no solamente de una, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, de muchas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted lo cree? Yo lo creo, porque Dios es así. Dios está lleno de gracia, de amor, de bendición, de perdón. Él siempre nos ha amado y siempre nos va a amar. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué le parece eso? Qué bendición, ¿no? Que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero hay una cosa que es bien interesante, que nosotros usualmente pensamos y decimos: Dios mío, ¿por qué he fallado? ¿Por qué me equivoqué? O como dice la canción, ¿por qué sigo tropezando con la misma piedra? ¿Por qué me equivoco en las mismas cosas? Y a veces las expectativas que tenemos de nosotros mismos son bien altas, ¿verdad? Son bien altas. Y queremos y nos exigimos bastante cosas. También las expectativas que tenemos hacia las otras personas son bien altas. No es posible que esa persona le haya contado eso y después lo hayan sabido todo el mundo. ¿Le ha pasado a usted? No es posible que esa persona que era mi amigo, ahora ya no cuento con esa persona. Pero estas expectativas son irrealistas. Y también las expectativas que tiene la gente de nosotros. Y dice la gente: pero nunca pensé que esa persona se iba a comportar así. Jamás pensé que esa persona me iba a hacer esto. Estimados, tengo que decirle y recordarle que, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por la gracia de Dios nosotros somos sus hijos. Pero sí tenemos una característica muy especial: somos una raza caída, nos vamos a herir, vamos a golpearnos a veces con actitudes, decisiones que tomamos, que mandamos mensajes con las decisiones que tomamos. Nos van a golpear, nos van a herir, la gente nos va a decepcionar.
Y nos vamos a sentir tristes a veces. Y vamos a querer tirar la toalla. Yo no sé cuántos de ustedes han querido tirar la toalla. Yo la he querido tirar a veces. Pero ¿sabe qué? Solamente por la gracia de Dios seguimos adelante. De hecho, eso es lo mismo que el Señor le dice al apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, verso 31. Si usted puede acompañarme a la Biblia ahí, Lucas capítulo 22, verso 31 y versículo 32. Y ese es el texto base de esta oportunidad. Dice la palabra de Dios: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos, o confirma a tus hermanos. He rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén en la palabra de Dios? Ese es un diálogo que está teniendo Jesús previo a ser crucificado. Se había acercado la hora en que el Señor iba a llegar a la cruz y lamentablemente de sus discípulos no iba a quedar casi nadie. Solamente dice la Biblia que Juan lo siguió. Pero también Pedro lo siguió y lo siguió de lejos cuando fue entregado y llevado al juicio y entregado también a los judíos, entregado a Pilato. Y la palabra de Dios dice aquí un pasaje bien interesante, en una frase bien interesante: Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes. Esto de zarandear viene de la idea del aparato que usaban para limpiar el trigo. Entonces agarraban el trigo y eran como un colador que los sacudían para limpiar las impurezas que tenía el trigo, y lo que quedaba era el trigo de calidad. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes, no necesita responderme, cuántos de ustedes han sido zarandeados en su vida por Satanás? La Biblia dice que el diablo, el maligno, el enemigo, había pedido permiso, como a Job, ¿se acuerdan? Permiso para zarandear a este individuo llamado Simón. Es interesante que Jesús aquí lo llama Simón. ¿Cómo lo había llamado allá cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y se acuerdan cómo le dice Pedro? ¿Cómo le dice Jesús a Pedro? Le dice: por cuanto has dicho esto, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aquí lo llama Simón. Es como cuando estaba yo de niño en mi casa, no me decía todo mi nombre completo mi mamá, me llamaban como el nombre de mi casa. Yo soy Carlos, los de mi casa o la gente que me quiere. Así que a partir de hoy ustedes me tienen que llamar así. No, bro. Calín. Así era el sobrenombre o el diminutivo de Carlos. Calín. Entonces, Jesús le llama a Pedro Simón. Simón. ¿Qué le está queriendo decir? Bueno, en primer lugar, el nombre que le puso allá, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, la palabra Pedro en el griego significa piedrecita. Pero en el idioma que habló Jesús, el arameo, que significa, o la palabra que usó para referirse a Pedro, es Kefa, una roca, una piedra. Y después dice ya el apóstol Pedro: nosotros como edificios de Dios vamos edificándonos unos a unos por el poder de Dios, como Cristo, la piedra principal del ángulo, la roca eterna del edificio de Dios, que es Cristo. Y luego dice: nosotros como piedras vivas, edificados sobre el fundamento. Y luego dice allá en Efesios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice en Efesios: nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: oye, Pedro,
O sea, ya no te vas a llamar Simón, por cuanto has dicho esto, tú serás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, Pedro iba a ser parte del edificio de Dios, que es la iglesia, el reino. Entonces, pero a pesar de que le llama Pedro, en esta ocasión, previo a ser entregado, ¿cómo lo llama? Simón, Calín. ¿Cómo lo llaman a usted en su casa? Chorreado. Mi muchachita, mi niña, véngase mi mocosa. Yo no sé cómo le dicen, ¿verdad? Véngase mi muñequita, así le digo yo a mi hija. ¿Sabe qué? Dios lo conoce a usted por nombre. ¿Y sabe qué? Para nosotros, para Dios, usted y yo somos sus hijos. Y somos sus consentidos. Y Dios nos conoce por nombre y nos llama por nombre. Vení, lucecita. Vení, lancitas. Vení para acá. Vení, Julito. Bueno, Simón dice, Simón, Satanás me ha pedido para zarandear. Le está diciendo el nombre humano. El nombre de la debilidad, el nombre humano. Simón, Satanás me ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Los va a sacudir. Yo no sé cuántos de ustedes en esta pandemia han sido sacudidos. Yo levanto la mano. Yo he sido sacudido. Y he sido sacudido para la gloria de Dios, para salir mejor de esta pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Porque por el poder de Dios vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice aquí el pasaje. Bueno, el diablo te va a sacudir, te va a zarandear, pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falle. Una pregunta, ¿falló la fe de Pedro? Claro que falló, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Falló. Dice que unas mujeres se acercaron donde Pedro y le dijeron, este es el que andaba con el Galileo. Ese es uno de los que andaba cerca de él. Y Pedro dice, no, yo no soy, no lo conozco. No sé de qué me hablan. Bueno, y entonces Jesús, ¿por qué dice, he orado para que tu fe no falle? Bueno, ya vamos a volver a este pasaje. Allá en Juan capítulo 13, no sé si lo pueden poner en pantalla, si no, no, pero lo voy a leer aquí. Juan capítulo 13, ¿leemos la Reina Valera o leemos la Nueva Traducción Viviente? Bueno, la Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente. Jesús sabía que el Padre, dice el pasaje, versículo 3, Juan 3 y 3, que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ¿se acuerdan? Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, oigan, bueno, allá Jesús le está diciendo, mira Pedro, Satanás te va a zarandear. Y aquí le está lavando los pies. Bueno, ¿cómo es eso, Jesús? Si sabes que todos te van a dejar. Solamente Juan va a estar cerca de ti, buscando cómo estar cerca de ti. Y Pedro te va a seguir, pero de lejos, y te va a negar. Y Jesús se pone el manto, la toalla, y le lava los pies a cada uno. ¿Y sabe quién estaba ahí en esa escena también? ¿Quién estaba? El traidor. Jesús le está lavando los pies al traidor. El versículo 6 dice, cuando se acercó a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Este Pedrito, este Simón, era bien flemático, era de una actitud bien variante.
Por rato estaba contento y por ratos estaba muy alegre y muy efusivo. Primero, miren qué interesante, le dice a Jesús, está tratando de rechazar a Jesús y le dice, no, está queriendo ser más santo que Jesús. No, ¿cómo va a ser posible que usted, el maestro, me lave los pies a mí? No, le dice a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, si tú no te permites lavar los pies, entonces no vas a poder tener parte conmigo o pertenecerme, dice esta versión. ¿Qué está denotando la actitud de Pedro ahí? Yo veo a un Pedro hasta un poco, quizás un poco arrogante, un poco presumido de sí mismo, inseguro de sí mismo, y está diciendo, no, Señor, ¿sabes qué? Tú, como el Señor, no me vas a lavar los pies a mí, porque eso de lavar los pies era un trabajo exclusivo de los esclavos. Y Jesús lo que está queriendo enseñar con eso es que aún los líderes, aún los que están en más alto rango, deben de ser siervos. Amén. Así que por si acaso, si alguien le dice a usted, ayúdeme aquí, y usted tiene esa actitud todavía y dice, no, que lo hagan los demás. O como alguna gente llega a los restaurantes y deja bien desordenada la mesa y dice, no levantes el plato, para eso están los meseros, para eso dejo una buena propina. ¿Sabía que a usted aún yendo a un restaurante demuestra mucho su educación? ¿Sí o no? Porque está dándole respeto a la persona que está trabajando dignamente ahí. Y si usted recoge su plato, nosotros tenemos 2 niños pequeños, limpiamos un poco el reguero que hicieron ellos, le estamos dando respeto a la persona que está en un trabajo digno. Hasta en eso se demuestra la buena educación y las buenas modales que tenemos. Y Pedro, en este caso, no quería permitir que el maestro le lavara los pies, pero Jesús le dice, bueno, yo tengo que lavar los pies, porque si no permites que yo te haga este acto de humildad, tampoco vas a poder recibir bendición. Mire, hermanos, a veces un acto de orgullo es también no querer recibir bendición. Es como cuando alguna de la gente le dice, ay, qué bonita viene hoy. No me diga bonita. Ay, hermano, qué bien lo hizo hoy. No, gloria a Dios. Ay, hermano, qué bueno, qué bonita su mirada, hermano. Así me hizo Dios. Y creído, ¿verdad? Mira, hermano, a veces no permitimos que la gente nos bendiga. Tenemos que aprender a recibir bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí no me enoja que ustedes me bendigan. Al contrario, me gusta. Y practicar la bendición. Amén. Pero la bendición sincera, ¿verdad? No es como aquellos que le dicen, ay, qué lindo el vestido, y por dentro, ay, qué horrible. Ay, este hermano qué lindo canta. ¿Verdad, hermanito? Ay, hermanito. Como me decía un hermano hace poco, me decía, fíjese que yo fui a hacerle un trabajo a una señora, y esta señora supuestamente era hermana. Y es hermana en Cristo, ¿verdad? Y cuando llegué a hacerle el trabajo, yo veía que ella siempre me decía, hermanito por aquí, hermanito por allá. Y yo le digo, ajá, ¿y qué con eso? No me gustó que me dijera hermanito. ¿Por qué? Porque quería pedirme todo descuento, me dijo. Le estaba haciendo bien barato el trabajo, y como éramos hermanitos, supuestamente casi que gratis le quería que le hiciera el trabajo, me dijo. Entonces no me gustó. Hay que dar bendición, pero sincera, ¿verdad? No esperando nada a cambio. Hay que recibir bendición. Y Pedro le pasaba eso. Pero, estimados, hay momentos que nosotros sí estamos bien elevados con el Señor y decimos, yo voy a seguir al Señor, voy a estar adelante. Como dijo Pedro, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Todo, Señor. Y Jesús le respondió, versículo 10, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Ustedes creen que Jesús no conoce nuestras caídas? ¿Ustedes creen que Jesús no conoce del pie que cogíamos?
¿Ustedes creen que Jesús no conoce nuestras debilidades? Yo sí estoy seguro que Dios conoce nuestras debilidades, por eso es Dios. Pero no es un Dios legalista, ni con el cinturón o el palo listo para castigar. Yo me gozo en esta mañana porque es un Dios lleno de gracia. Estamos celebrando el Día del Padre. Qué mejor Padre que tenemos allá en el cielo, ¿verdad? El Padre más amoroso, el modelo más especial de Padre, el que te acepta no por lo que tienes, ni por cómo te miras, ni por lo que hayas hecho, sino por quién eres. ¿Qué le parece eso? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios te ama por quien eres. Y ahora ya no eres solamente Simón o Calín o Lucecita o mi mocosa o mi muñequita o mi niñito o mi huerquito, dicen en México. Ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué le parece eso? Y por lo tanto, si somos hijos, ya no somos bastardos, dice el apóstol Pablo, somos hijos legítimos de Dios. Y por lo tanto tenemos todo el derecho a llamarlo Abba Padre, papito. Eso significa Abba Padre, papito. Y nos acercamos al Padre con esa ternura que nos da y nos recibe por lo que somos, por ser sus hijos. No por lo que hagas, sino porque eres su hija, su hijo. ¿Qué le parece esa belleza? Entonces dice aquí el versículo 12, estoy leyendo Juan 13, versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies uno a los otros. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, verso 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Dice el versículo 57 que Pedro lo negó y dijo: mujer, ni siquiera lo conozco. ¿Y usted va a alguna iglesia? ¿Qué es eso? A veces por el comportamiento que tenemos afuera de la iglesia, la gente ni tendría idea de que somos cristianos. En este caso, algo la mujer le vio, la sirvienta le vio a Pedro, y verso 58 dice: después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, yo no soy, contestó Pedro. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Este es del Salvador. Este es de Honduras. No, este es del norte de México. Pero no importa de qué lugar somos, si somos hijos de Dios. Amén. A mí a veces algunas personas me han querido decir: es que los salvadoreños, ¿verdad, hermano? Los come pupusa. Y le digo: amén. ¿Me va a invitar? Y me han querido tildar y poner etiquetas como si fuera lo más importante para mi relación con la iglesia, ser salvadoreño. No, y realmente no lo es. Lo más importante es que yo soy ciudadano del cielo, igual que usted. Y somos hijos de Dios. Y somos perdonados, redimidos, cambiados, purificados por la sangre de Cristo. ¿Qué le parece? Y eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. Entonces dice aquí el pasaje que alrededor de una hora más tarde otra persona insistió: seguro este es uno de ellos también, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. E inmediatamente, bueno, ¿cómo lo está zarandeando la fe, Pedro? ¿Cómo está zarandeando la fe? Ok, a ver, Pedro. No, Señor, conmigo, a mí, límpiame no solamente los pies, el cuerpo, todo lo que quieras. Y Jesús le dice: tú no sabes para dónde voy. Le dice a los discípulos: y no podrían seguirme. No, Señor, te seguiré.
¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Se acuerdan? Te seguiré donde quiera que vayas. Te seguiré donde quiera que vaya. Y bueno, ¿y aquí qué pasó? A las primeras de cambio, Pedro está negándolo. Bueno, si Jesús hubiera sido como uno de nosotros, que pone las expectativas bien altas en los demás, ¿qué hubiera hecho Jesús? No, Pedro ya sabía. O como lo dicen las esposas, se fue mi esposa a dejar a los niños, creo yo. Te lo dije. Ese dedo, ¿verdad? A veces que nosotros tenemos entre los matrimonios. Ya ves, no era por aquí, te lo dije. ¿Por qué no pusiste el GPS? Le dice el esposo, te dije que no confiaras en esa hermana. Te lo dije. El dedo acusador. Ese somos nosotros, ¿verdad? Pero Cristo, vamos a ver inmediatamente que cuando canta el gallo, verso 61, en este momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Bueno, va el Señor preso, ¿verdad? Está ahí, arrestado por los romanos y lo llevan. Pero allá Pedro está cerca de la fogata y está diciendo, no, ni siquiera lo conozco. No sé de qué me hablas. Y no es el mismo Pedro que había dicho que lo iba a seguir hasta donde lo llevaran, pues. Y no es el mismo Pedro que había dicho, lávame los pies, la cabeza, el cuerpo, lávame. Y no es el mismo Pedro que también había dicho, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Es el mismo. Pero ¿qué está pasando con Pedro? Y que no había visto que el Señor había caminado en el mar, que se estaba hundiendo. ¿Se acuerdan? El mismo Pedro que se estaba hundiendo y Jesús lo rescata del agua y lo lleva. Es el mismo que también había estado con él en la alimentación de los 5,000, el que fue y entró a la resurrección de la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Porque dice la Biblia que solamente dejó entrar a 3, Pedro, Jacobo y Juan, los 3 mejores amigos de Jesús. Es el mismo Pedro que había dicho por primera vez la declaración que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el mismo. Hay gente que nos tilda por un error o nos etiqueta por un error y ya nunca más nos saca de ese error. ¿Se ha fijado? Nos ponen etiquetas por errores del pasado y ya no nos quieren llamar por las cosas que hemos hecho. Y Jesús, dice el versículo 61, no lo voltea con una mirada de te lo dije, sino más bien yo creo que la mirada que tuvo Jesús en el apóstol Pedro es una mirada de misericordia. Ahí dice el versículo, en este momento el Señor se volteó y miró a Pedro. Lo miró fijamente. Miró a Pedro. Y el versículo que estamos leyendo dice, ¿y Pedro? ¿Por qué creo yo que lo miró con amor? Porque Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No solamente una, 3. ¿Y sabe qué pasa a los 3? ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Para afuera! A los 3, ¡au! Estás para afuera. ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera sido como muchos de nosotros? Ya no le hablo, jamás. Que ni se me acerque. Que ni en pintura lo quiero ver. ¿Le suenan esas frases? No sé si usted las ha dicho o las ha oído o las ha visto en la tele. Pero son frases que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Con corazón duro. No. Quiero verlo en el desierto algún día. que se espere. Porque así, mire, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando caiga, ahí voy a estar yo, mire. Y no me va a dar alegría, pero sí me va a dar un fresquito. Hay gente que así piensa. Y si Jesús, el Hijo de Dios, le dice a Pedro,
yo sé que me vas a negar. Y esta mirada de Jesús no es una mirada de acusándole y moviendo la cabeza. Sino dice la Biblia que en ese momento se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y Pedro salió del patio, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese momento, que has andado caminando con el Señor y está bien tranquilito, bien. Has andado varios años, has andado sirviéndole al Señor. 3 años y medio anduvo Pedro en el ministerio del Señor, pero de repente, mire, una caída. Qué tremenda caída la del apóstol Pedro, haber negado al Maestro, al Señor. En el momento más crucial de la vida, cuando la gente te está tratando injustamente, porque mire, cuando uno lo trata justamente y uno ha cometido un error y la gente lo señala y lo castiga, uno dice, bueno, me lo merecía. Pero en este caso, Jesús no se merecía nada del trato que le estaban haciendo. ¿Y sabe qué? Sus mejores amigos le estaban dando la espalda. Esas son las peores heridas del alma. Porque mira, uno tiene muchos amigos cuando le va bien, ¿verdad? Pero cuando le va mal, ¿qué pasa? Poquitos. Dice un dicho que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. En el hospital y en la cárcel. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicar varias veces a las cárceles, incluso aquí en Houston. He predicado en las cárceles de El Salvador, en Honduras, en Colombia y en Houston. Y me he dado cuenta que hay un factor común entre todos los presos que están allí. ¿Sabe qué? Son personas, la mayoría, completamente olvidados. ¿Y sabe por qué son olvidados? Por los errores que han cometido. Por los errores que han cometido. Entonces, dice aquí el pasaje que Jesús lo ve, Pedro llora amargamente recordándose las palabras del Señor y va a ser testigo de la tremenda tortura que Jesús iba a recibir en ese momento. Volvamos a Lucas 22, el texto clave de esta mañana. Lucas 22, verso 31. Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Cómo así, Jesús? ¿Esa oración no fue contestada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue contestada o no fue contestada? Porque dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. ¿Falló la fe de Pedro? Sí. Pero dice el versículo, y a propósito me quedé en el pasaje, en la lectura anterior, en ese mismo pasaje, versículo 32, yo he rogado en oración, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo así? Miren qué interesantes las palabras de Jesús. He rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo a mí? Ahora nosotros es bien fácil entenderlo. Para Pedro no era fácil. Ni para los discípulos que estaban ahí. Para nosotros es fácil porque mire, yo veo a un Dios lleno de gracia y de perdón. ¿Usted lo mira también? Que antes de que usted y yo fallemos, Él está listo para perdonarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted lo cree? Yo lo creo, con todo mi corazón. No solamente por lo que dice la Biblia, sino porque a mí me ha pasado. Tengo yo un niño de casi 5 años, aquí está mi hijo Caleb.
Y él ha aprendido, le hemos enseñado que cada vez que se equivoca, a veces una rabieta, hace un berrinche, él tiene que pedir disculpas. Y él dice, I'm sorry, papi. Perdóname, papi, ¿por qué hice eso? ¿Y sabe qué? Sería yo un inmaduro o un mal padre si le dijera, pues para que veas, ya no te perdono. Un buen papá sabe que su hijo se va a equivocar, ¿o no? Los que son padres aquí saben que sus hijos se han equivocado varias veces en la vida. Bueno, si usted todavía no es padre, pero es hijo, sabe que usted se ha equivocado varias veces en la vida. Y los buenos padres estamos listos para que cuando nuestros hijos se caen, se levanten y volverlos a recibir. ¿O no? ¿O no? Eso que somos nosotros, imperfectos. Pero cuánto más nuestro Dios, cuánto más el Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios, que Él ya había visto la película completa, Él ya había visto el final. Cuando usted está viendo una película, o cuando mi esposa ha visto una película, le digo, por favor no me la contés. Yo no quiero saber el final. Qué lindo es saber de que Dios ya vio el final. Ya sabe que usted y yo ganamos por goleada. Cuando los partidos de fútbol son grabados, ¿verdad? Y uno lo mira por diferido. Dice, no me cuente el resultado porque quiero tener la emoción de vivir la vida. Y así es la vida emocionante en abundancia que nos promete Dios vivir. Pero déjame decirte que a pesar de las caídas momentáneas, Dios ya ha visto tu carrera completa. Dios ya ha visto mi esfuerzo completo. Dios no es como nosotros que nos etiqueta y nos pone el loser, la fea, la chismosa, el adúltero, el sinvergüenza. Dios no es así. Dios nos llama con nuestros nombres propios, con nuestros nombres de amor y nos dice, Carlitos, Calín, hijito, hijita, te recibo. Y una vez, cuando hayas vuelto arrepentido, fortalece a tus hermanos. Nuevos comienzos. Dice la Biblia, la Biblia dice que el apóstol Pedro escribió 2 cartas después de eso. La Biblia dice que el apóstol Pedro estuvo preso allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice la Biblia que él fue uno de los pilares de la iglesia. Allá en Gálatas dice, capítulo 2, dice la Biblia que el apóstol Pablo, refiriéndose dice, allá son los 3 pilares, columnas de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que aunque Pedro en la línea de su vida cayó 1, 2, 3 veces, se levantó y siguió. Así es Dios. Dios apuesta por el final y ha apostado y ha dado la vida de su Hijo por usted y por mí. ¿Qué le parece eso? Qué precioso, ¿no? Que alguien esté dispuesto a darlo todo por usted. Así es mi Dios, así es Jesucristo. La historia extrabíblica cuenta que Pedro muere en Roma, crucificado cabeza abajo. ¿Y saben por qué dice que fue crucificado cabeza abajo? Porque él, cuando lo iban a crucificar en nombre de Jesucristo, porque él era cristiano, él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Así que por favor, si me van a crucificar, crucifíqueme cabeza hacia abajo. ¿Qué puedo ver yo de todo esto? Puedo ver a un Dios lleno de gracia y de amor. Un Dios que no es como nosotros. Un Dios lleno de perdón, que da segundas oportunidades, nuevos comienzos. Y Él siempre está dispuesto a recibirte para que después de haber llorado amargamente, animes a tus hermanos. Hermanos, animémonos unos a otros en esta mañana en el nombre del Señor. Las palabras
que he dicho yo no solamente son palabras mías, son palabras de ánimo que vienen de las Escrituras, basados en la historia del apóstol Pedro. Que la palabra de Dios les haya animado y les haya fortalecido en esta mañana. Que Dios les bendiga. Los estimo mucho en el amor del Señor. Y adelante, hermanos, que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios.